Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos una vez más a través de este Facebook Live llegar a ustedes con esta palabra, este devocional, nuestro pan de cada día, en el cual creemos, y yo oro al Padre a través del nombre de Jesús que sea de bendición, que esta palabra, que este pan espiritual de la palabra de Dios traiga bendición a nuestra vida, traiga lo que necesitamos para nuestro corazón, para nuestro hombre interior, y podamos ser fortalecidos. Hermanos, hemos estado hablando sobre cómo podemos ser libres del temor. Recordemos, hermanos, el temor no viene de parte de Dios. El temor fue o llegó al ser humano a consecuencia de la caída del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios comiendo del fruto que Dios les había mandado que no comieran, entonces dice la Escritura que ellos, a sus ojos fueron abiertos, vieron su desnudez, y cuando escucharon la voz de Dios tuvieron temor, tuvieron miedo y se escondieron. Entonces a consecuencia de la caída del hombre, a consecuencia del pecado, vino el temor a la vida del ser humano. Pero Dios, hermanos, a través de su palabra nos da la salida para que usted y yo podamos ser libres del temor. Por eso Él lo dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, Pablo diciéndole a Timoteo: Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o un espíritu de temor, sino que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así es que gracias damos a Dios por lo que Él ha puesto en nuestra vida, lo que Él ha puesto en nuestro corazón, ese poder para echar fuera el temor, ese amor perfecto que echa fuera el temor, y el dominio propio, el control que nosotros tenemos, la templanza que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo para controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, y desechar todo pensamiento de temor, todo dardo de temor, toda cosa que quiera venir a traer temor a nuestra vida. Lo podemos nosotros desechar, lo podemos nosotros hacer a un lado en el nombre de Cristo Jesús, por el dominio propio y por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hoy, hermanos, quisiera que meditáramos en el Salmo 112, un salmo precioso, un salmo el cual a través de él vamos a aprender algo el día de hoy. Y quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. En el Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, o que tiene fe en Dios, que tiene su confianza en Dios. Dice: y en sus mandamientos, en los mandamientos de Dios se deleita en gran manera. Dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, dice, no temerá. Fíjense, hermanos, que aquí podemos encontrar muchas bendiciones que le siguen al hombre, como dice el versículo 1, al hombre bienaventurado que tiene su fe o su confianza en Jehová. Aquel hombre, mujer, aquel ser humano que pone su fe y su confianza en Jehová, y que en los mandamientos de Dios o en la palabra de Dios se deleita en gran manera, encuentra gozo, encuentra placer en la palabra de Dios, y guarda esa palabra en su corazón y camina en esa palabra y medita en esa palabra. Dice que ese hombre o esa mujer, hermanos, dice el versículo 7, dice: no tendrá temor de las malas noticias. Dice: porque su corazón está firme, su corazón está confiado en Jehová. Dice: asegurado, versículo 8, está su corazón, no temerá.
Hermanos, cuando hoy en día nosotros vemos, por ejemplo, un cierto noticiero, si usted es de las personas que todavía lee el periódico, si usted es de las personas que entra a las redes sociales, usted se va a dar cuenta, hermanos, que la mayoría de las cosas que vemos ahí en los noticieros, en el periódico, en las redes sociales, tienen que ver con una mala noticia. Estamos expuestos a recibir, a escuchar y a ver las malas noticias. Si usted ve un noticiero, probablemente si se dan 10 noticias, lo más probable es que 8 de ellas sean malas, cosas malas que sucedieron o que están pasando o que van a suceder. Si usted lee el periódico, probablemente en primera página o la primera plana, y luego cuando va hojeando, usted se va a dar cuenta que vienen malas noticias. Un accidente, un incendio, una enfermedad, un posible brote de un virus, y usted se va a dar cuenta que estamos en todo momento viendo, escuchando las malas noticias. Y esas malas noticias, hermanos, también vienen a nuestra vida. En ocasiones todo está fluyendo de la mejor manera, nos está yendo bien, estamos siendo bendecidos, estamos siendo prósperos, pero de repente, hermanos, viene una mala noticia. De repente alguien nos da una mala noticia, de repente contestamos el teléfono y es una mala noticia. De repente abrimos un mensaje y pensamos que es un saludo y para nuestra sorpresa es una mala noticia. Entonces estamos, hermanos, en nuestro diario vivir probablemente recibiendo y expuestos a recibir las malas noticias. Las malas noticias siempre van a venir, así como vienen las buenas noticias. Téngalo por seguro, hermanos, que en nuestra vida van a venir las malas noticias. Pero la palabra de Dios nos dice que el hombre, la mujer, el ser humano, hermanos, que confía en Dios, el ser humano que ha puesto su fe en Dios, aquel hombre, mujer que se deleita en la palabra de Dios, que se deleita en sus mandamientos, que medita en la palabra de Dios, que guarda la palabra de Dios y camina o hace la palabra de Dios, dice que es un bienaventurado, de acuerdo al Salmo 112, versículo 1. Y luego si nos brincamos al versículo 7, dice que ese hombre bienaventurado, esa mujer bienaventurada, no tendrá temor, hermanos, de las malas noticias. Dice, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, dice, no temerá. Así es que una manera, hermanos, en la cual nosotros podemos ser libres del temor es poniendo nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Al confiar en Él, al creer en Él y depositar nuestra fe en Él y meditar en su palabra, guardar su palabra en nuestro corazón y andar de acuerdo a esa palabra, hermanos, nos va a hacer bienaventurados. Y una de los beneficios por ser bienaventurados es de que nuestro corazón estará firme, nuestro corazón estará confiado en Jehová, y cuando vengan las malas noticias, porque van a venir las malas noticias, no tendremos temor. Las malas noticias, hermanos, no nos van a infundir temor. Las malas noticias no van a hacer que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad se llenen de ese temor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está firme, nuestro corazón está confiado en Jehová. Hoy quiero hablarle, hermanos, de un hombre que en un momento, hermanos, donde él estaba pidiendo ayuda por la necesidad que él tenía en casa, le llegan a él con una mala noticia. Y quiero que me acompañe, hermanos, al libro de Marcos. Vamos a hablar de Jairo, el principal de la sinagoga. Pero acompáñenme, hermanos, al libro de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies
y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, está ya para morir. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Quisiera, hermanos, que pusiéramos o meditáramos en esta preciosa historia de este hombre llamado Jairo, porque él se encontraba con una necesidad. Dice que allá en su casa, hermanos, estaba su hija, estaba ya agonizando, estaba enferma. Y a este hombre, la condición de su hija, la necesidad de su hija, lo llevó, hermanos, que a pesar de que él era un principal de la sinagoga, a pesar de su reputación, ¿verdad? Hacia la gente, a pesar de, hermanos, de su cargo y lo que la gente, ¿verdad? Lo consideraba él dejó todo eso a un lado y él dijo: yo tengo que ir con Jesús, porque yo sé que Jesús, si Él viene a mi casa y pone sus manos sobre mi hija va a ser sana, mi hija va a vivir, mi hija no va a morir de esta enfermedad que le está dañando su cuerpo, o de esta enfermedad que ella tiene. Así es que este hombre, hermanos, dejó de ser un principal de la sinagoga, dejó, hermanos, el qué dirá la gente, dejó a un lado, hermanos, la crítica, dejó a un lado a lo mejor el señalamiento de la gente, pero él dijo: yo tengo que ir a Jesús, yo tengo que acudir a Jesús, yo voy a poner mi fe en Jesús, voy a poner mi confianza en Jesús. Y en ese momento, hermanos, cuando él dejó todo a un lado y puso su fe en Jesús y puso su confianza en Jesús, de acuerdo al Salmo 112, versículo 1, aquel hombre que pone su fe en Jesús, que pone su confianza en Jesús y que se deleita en su palabra, en los mandamientos de Dios en gran manera, dice la Escritura que es bienaventurado. Así que Jairo, hermanos, en este momento llegó a ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque puso su fe en Jesús. A pesar de que los judíos lo podían criticar, a pesar de que los fariseos lo podían señalar, a pesar de que los saduceos lo podían de igual manera señalar, aunque él, hermanos, tenía un cargo como principal de la sinagoga, pero esto a él no le importó. Él quiso buscar ayuda y la buscó en el mejor lugar y acudió a la persona indicada, Jesús de Nazaret, para que obrara a favor de su necesidad con su hija que estaba ya, dice la Escritura, agonizando. Cuando llegó a Jesús, hermanos, y se arrodilló a los pies de Jesús, que esto nos habla en un acto de humildad, en un acto de sumisión, en un acto de reconocer que yo no soy nada, pero tú, Jesús, eres el todo. Tú eres en verdad quien dicen que eres el Hijo del Dios viviente, eres el Cristo prometido, eres el Mesías prometido, y te pido que si tú vas a mi casa y pones las manos sobre ella, ella va a ser salva y va a vivir. En ese momento Jairo puso toda su confianza, toda su fe en el Señor Jesucristo, hermanos, y en ese momento fue bienaventurado. Pero aún así, Jairo, al igual que nosotros, no estaba exento de escuchar malas noticias. Mientras Jesús, hermanos, iba con Jairo para ir a dirigirse hacia la casa de Jairo, para ir a orar por la niña y que obrara una sanidad en la vida de esta niña. La palabra del Señor, hermanos, verdad, aquí los evangelios lo narran y como que interrumpen, verdad, esta historia de Jairo, verdad, o de la necesidad de Jairo, porque aquí conocemos, verdad, muy bien la historia de la mujer con el flujo de sangre, lo cual, hermanos, dice la Escritura que por 12 años había tenido esta enfermedad, había padecido muchísimo, había gastado todo lo que tenían los doctores, nadie le había dado una solución. Esta mujer, verdad, de acuerdo a la ley judía, hermanos, era impura, verdad, y tenía que estar alejada por su condición. Así es que esta mujer, hermanos, tenía pues una muy grande necesidad también.
pero ella también tiene fe y ella dice: si solamente yo pudiera tocar el borde del manto de Jesús, yo sé que voy a ser sana. Ahí por entre la multitud, hermanos, esta mujer logra tocar el manto de Jesús, y cuando Jesús se voltea y él dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen: maestro, ¿cómo preguntas tal cosa? Mira, la multitud te está apretando y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús, hermanos, sabía que la persona que lo había tocado había sido sana, porque dice: poder salió de mí, virtud ha salido de mí. Yo sé que la persona que me tocó no me tocó por rozarme, no me tocó porque lo empujaron y pues esa persona me empujó. Esa persona me tocó porque necesitaba ser sana de parte mía, recibir sanidad de parte mía. Por eso poder salió de mí, virtud salió de mí. Y la mujer, hermanos, temerosa, se acerca y le dice: yo fui. Y Jesús le dice: mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y mientras este hecho ocurrió, hermanos, ¿verdad? Dice el versículo 33: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vamos a regresar a la historia de Jairo. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Jairo, hermanos, había dejado su casa con su hija agonizando, había venido a pedir ayuda a Jesús, había puesto toda su fe en Jesús, toda su confianza en Jesús, que si Jesús lo acompañaba a su casa y Jesús ponía su mano sobre su hija, entonces su hija iba a ser salva y iba a vivir. Esa era la fe y la confianza que Jairo había depositado en el Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, nuevamente lo recalco, nuevamente lo repito, por eso Jairo se volvió una persona bienaventurada. Ahora la palabra nos dice, de acuerdo al Salmo 112, que el hombre bienaventurado, ahora brincando al versículo 7 del Salmo 112, dice que ese hombre bienaventurado no tendría temor de malas noticias, porque su corazón iba a estar firme, confiado en Jehová. No iba a tener temor de malas noticias. Después de que pasa todo esto, hermanos, dice la palabra de Dios que vienen unos de la casa del principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, diciendo, y fíjese lo que le dicen, una mala noticia: Jairo, tu hija ha muerto. Una mala noticia. No era buena. Si hubiera sido buena, le hubieran dicho: ¿sabes qué, Jairo? Tu hija ya se recuperó. Tu hija ya está bien. Tu hija ya volvió en sí, ya no está agonizando. No, fue una mala noticia. Tu hija ha muerto. Una mala noticia. Dice: ¿y para qué molestas más al maestro? Jairo, la mala noticia es que tu hija ha muerto y ya no hay nada más que hacer por ella. Ya no molestes más a Jesús. Ya no molestes más al maestro. Pero déjeme decirle, hermanos, la palabra de Dios nos dice que el hombre bienaventurado no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Pero Jesús, versículo 36, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. Y qué hermoso es el Señor Jesucristo, hermanos, que en los momentos que vienen las malas noticias a nuestra vida, a querer causarnos temor, hermanos, gloria sea al nombre del Señor y gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que Él aparece en la escena, hermanos, o Él está ahí con nosotros ya en la escena, y Él se manifiesta y nos recuerda sus promesas tan preciosas y tan maravillosas para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dice, luego que oyó lo que se decía, una mala noticia, le dijo a Jairo: no temas, Jairo, cree solamente. No temas, Jairo, solamente cree. Sigue creyendo, solamente cree. Y esa palabra, hermanos, es para nosotros el día de hoy.
vamos a estar expuestos a malas noticias, vamos a recibir malas noticias. Pero nuestro corazón, hermanos, debe de estar firme, confiando en Jehová, creyendo en Jehová. Jesús en esta tarde nos recuerda que a pesar de que nosotros, hermanos, podamos poner nuestra fe en Él, confiar en Él, deleitarnos en su palabra y ser hombres bienaventurados, el Señor Jesús nos recuerda en esta tarde que van a venir las malas noticias. Van a venir a nuestra vida las malas noticias. Quizás en el momento que menos lo esperemos, vamos a recibir una llamada y va a ser una mala noticia. Quizás vamos a abrir un mensaje y va a ser una mala noticia. Quizás vamos a estar viendo el noticiero, la televisión y van a ser malas noticias. Vamos a estar en las redes sociales y van a estar las malas noticias. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que estamos rodeados de malas noticias. Pero déjeme decirle, ahí con nosotros está nuestro Señor Jesucristo. Y Él está también escuchando lo que se está diciendo. Cuando usted, hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay personas que han pasado por situaciones difíciles. En lo personal, yo también las he pasado. Pero imagínese que usted va con el doctor para que le lean los resultados de ese diagnóstico, de esos exámenes médicos que le hicieron, y le den el diagnóstico y le den una mala noticia. En ese momento, hermanos, nuestra fe parece derrumbarse. En ese momento, nuestros pensamientos comienzan a llenarse de temor. Nuestras emociones comienzan a llenarse de temor. Pero usted tiene que recordar, hermanos, que ahí a su lado está el Señor Jesucristo. Y Él también está escuchando lo que le acaban de decir. Ese mal diagnóstico, ese diagnóstico negativo. Y lo único que yo le puedo decir es que de la boca de Jesús hacia usted va a salir: no temas, cree solamente. Cuando de repente usted tiene que contestar el teléfono o ver un mensaje y sea una mala noticia, téngalo por seguro que ahí a su lado está el Señor Jesucristo. Y si usted escuchó la mala noticia, el Señor Jesucristo también la escuchó. Si usted vio la mala noticia, el Señor Jesucristo también la vio. Y ahí el Señor Jesucristo, lo mismo que le dijo a Jairo, nos lo va a decir a nosotros: no temas, cree solamente. Vamos a recibir las malas noticias, pero nuestro corazón debe de estar firme, confiado en Jehová. No debemos de temer, hermanos, porque somos bienaventurados, porque nuestra fe está en el Señor, nuestra confianza está en el Señor Jesucristo. Nos deleitamos en su palabra, guardamos su palabra, meditamos en su palabra, hacemos su palabra. Y por eso somos bienaventurados. Y por ser bienaventurados, cuando vengan las malas noticias, no vamos a temer, porque nuestro corazón está firme, nuestro corazón está confiado en Jehová. Así es que, hermano, en esta preciosa tarde, deposite toda su fe en el Señor Jesucristo. Confíe en el Señor Jesucristo. Medite en su palabra, guarde su palabra, camine de acuerdo a su palabra, y usted va a llegar a ser bienaventurado. Y cuando usted llegue a ser bienaventurado, cuando vengan las malas noticias, porque téngalo por seguro que van a venir las malas noticias, nuestro corazón va a estar firme, va a estar confiado en Jehová. Jairo, hermano, recibió una mala noticia. Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Y Jesús oyó la mala noticia que le acababan de decir a Jairo. Pero Jesús le dijo a Jairo: Jairo, no temas, cree solamente. Dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi,
que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hizo un milagro, hermanos. A pesar de una mala noticia, Dios, el Señor Jesucristo, hizo un milagro. Así es que nosotros podemos confiar, hermanos, en esta tarde, que aun cuando vengan las malas noticias, aun en esas malas noticias, Dios se va a manifestar. Aún en las malas noticias Dios va a obrar. Aún en las malas noticias Jesús va a hacer un milagro a favor nuestro. Dice la palabra de Dios que en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Así es que una mala noticia, hermanos, aunque a veces no nos gusta escuchar las malas noticias o ver las malas noticias, o no quisiéramos estar expuestos a las malas noticias, pero aún en las malas noticias la Biblia dice que todo para los que aman a Dios les ayudan para bien. Así es que una mala noticia, hermanos, aunque no nos guste escucharla, aunque no nos guste verla, aunque no nos guste recibir malas noticias, debemos de darle gracias a Dios, porque aún en las malas noticias Dios se puede manifestar a favor nuestro. Dios puede obrar a nuestro favor. Jairo recibió una mala noticia, hermanos, y cuando pensó a lo mejor que estaba todo perdido, Jesús le dijo: no temas, Jairo, cree solamente. No temas, cree solamente. No dejes que la mala noticia llene tus pensamientos de temor. No dejes que la mala noticia llene tus emociones de temor. No dejes que la mala noticia llene tu voluntad de temor. Porque Jairo, hermanos, con esto, ya lleno de temor, él pudo haber dicho: ¿sabes qué, Jesús? Ya no vayas conmigo. Ya mi hija ha muerto, ya es demasiado tarde. Ya no hay nada que tú puedas hacer. Pero Jesús le dijo: no temas. No temas, Jairo, cree solamente. Y cuando creemos, hermanos, veremos la gloria de Dios. Jairo no dejó que sus pensamientos, sus emociones, su voluntad se llenaran de temor. Él siguió creyendo. Y por eso él siguió siendo bienaventurado. Y bienaventurados son aquellos que aun cuando reciban malas noticias no temerán, porque estarán firmes y su corazón estará confiado en Jehová. Así es que, iglesia, Vamos en esta preciosa tarde a darle gracias a Dios, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que podamos nosotros seguir confiando en Él, seguir teniendo fe en Él, seguir deleitándonos en su palabra, y que aun cuando vengan las malas noticias, o venga lo que venga, o pase lo que pase, o escuchemos lo que escuchemos, o veamos lo que veamos, que nuestro corazón siempre esté firme, confiado en Jehová. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, oh Dios. Gracias por tus bendiciones para con nosotros. Tú eres bueno, eres precioso, eres digno, Señor. Gracias porque no nos has dejado y no nos has desamparado. Señor, ayúdanos a ser bienaventurados. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a poner nuestra fe en ti. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra en todo momento, Señor. Queremos ser bienaventurados para que cuando vengan las malas noticias no tengamos temor, porque nuestro corazón va a estar firme, nuestro corazón va a estar confiado en ti, Señor Jesús. Gracias te damos en esta preciosa tarde. Que esta palabra sea de bendición para la vida de mis hermanos, aquellos que están conectados y que la están escuchando en este momento, como aquellos que en un futuro la puedan llegar a escuchar. Este pan diario, nuestro pan de cada día, Señor, este alimento espiritual sea de bendición para nuestro espíritu, para nuestro hombre interior. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, y te bendecimos en esta preciosa hora. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde, iglesia, a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana para seguir hablando más sobre cómo podemos ser libres del temor en el nombre de Jesús.